de que preocupa mucho la situación docente, sobre todo a los reemplazantes y también a los mismos docentes titulares. Están aquí presente Mónica Nicoletti, muy buenos días y gracias por tu presencia, y a Leila Dionia. Bueno, buenos días y gracias por darnos este espacio para difundir esta inquietud. Ustedes están en problemas justamente con el tema de educación, con la ley 3929, que son 3029, perdón, 3029. Ellos son docentes autoconvocados indignados de la ley 3029 docente que ustedes mismos nos van a explicar. Sí, bueno, todo empezó el año pasado cuando se cambió la reglamentación que nos rige la carrera docente por otro decreto que es el famoso 3029. Perdón, Bernie, voy a hacer una aclaración. El 3029 no fue aprobado por la ministra Balaguer, sino que es de la época de Mengarelli. Y bueno, y como dice Bernie, es el que rige sobre las suplencias y sobre ese tema es donde se empezó a sentir el peso el año pasado en los docentes de especialidades. Claro, perdón, yo interrumpo, porque este decreto rige toda la carrera docente. Entonces, la manera en que nosotros accedemos a los cargos titulares, a poder tener un solo cargo titular, es a través de acumular años de antigüedad, tal como venía con otro decreto que era el 4762 históricamente, que era con el cual nosotros concursábamos. Así ingresábamos al sistema. Así, ingresando al sistema, uno podía tener su trabajo fijo, ser parte de la planta permanente y tener un sueldo. ¿Qué pasa con esto? Esto modifica el acceso de los compañeros a la planta permanente. ¿Por qué? Porque permite la doble titularidad en cargo idéntico. ¿Y eso qué significa? La doble titularidad en cargo idéntico, para nosotros, yo soy de especialidades. Especialidades, música, plástica, educación física y tecnología. Engloba todas, primero se aplicó a nosotros, a todas las especialidades y permite, como dije recién, la titularidad en cargo idéntico. Entonces, un docente que ya tiene un cargo viene sumando su antigüedad en reemplazos a tomar otro cargo igual, entonces hay otro compañero que queda sin trabajo. Perdón, y quiero aclarar algo. El mismo decreto tiene una contradicción, porque eso genera continuidad. Es decir, el docente que está en el turno mañana, por ejemplo, en el caso de las maestras de grado, como maestro de grado, en el turno tarde también está como maestro de grado. Y es un gravísimo caso de flexibilización laboral. ¿Por qué? Porque para acceder a un sueldo más o menos digno, un docente tiene que estar cubriendo dos cargos. Además, la imposibilidad de los que son reemplazantes de poder acceder a la antigüedad para posteriormente titularizarse. Entonces, lo que nosotros queremos es que antes del 5 de marzo, y esto se habló en una reunión que tuvimos el jueves 20 en el gremio, que fue exclusiva de reemplazantes, primero es que este tema se trate en paritarias. Y segundo, que que antes del 5 de marzo este decreto sea modificado para quienes vienen en reemplazos de larga duración y ya tienen un cargo titular, renuncien a ese reemplazo de larga duración, o para que quienes vienen con dos reemplazos opten por uno de los dos, como era hasta el año pasado. Es decir, retrotraer la ley a lo que fue el febrero del 2003. Nosotros necesitamos que se aplique un criterio de distribución del trabajo desde el gremio, porque el gremio es el encargado de defender los derechos de los trabajadores. ¿Y el gremio está tratando en estos momentos ese tema? ¿O? Nosotros estamos exigiendo eso. Le preguntamos al gremio, está justamente en línea el titular de ANSAFE Rosario, Gustavo Teres. Teres, muy buenos días y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien, Tere, estamos hablando justamente de la ley 3029. Justamente ellos están planteando la situación de muchos docentes con el tema de los cargos titulares y cargos también suplentes. Sí. Es tiene que ver con la resolución, con la 3029, y con una interpretación y un accionar mucho más definido este año a favor de lo que significa la acumulación de cargos, ¿no? Lo cual inhibe la posibilidad del ingreso de muchas compañeras y compañeros, de muchos trabajadores, de los ingresantes del primer trabajo, acentúa la sobrecarga laboral. O sea, es una definición que aparte el gobierno sacó inclusive una resolución para firmarla, donde no solo legitima ese accionar, sino que también perjudica a los reemplazantes porque los autoriza a incorporarse el primer día de clase, cuando en realidad cualquier reemplazante se tiene que incorporar al inicio del ciclo lectivo de este año, porque es parte del proceso pedagógico que realiza la escuela, tiene que planificar, articular con las otras áreas, con los ciclos, con sus compañeros de trabajo, tienen que insertarse en la institución. Que los reemplazantes solo desembarquen el primer día ya es otra de las barbaridades que sigue cometiendo este gobierno, ¿no? Me parece que es una barbaridad. Y una de las compañeras o el mismo gobierno, digamos, en algún momento dijo: esto no tiene que ver con esta gestión, lo plantearon bien aprobado de anterior. Digo, la verdad que eso a nosotros nos puede servir para en todo caso, para discutir con este gobierno, y que así realmente no están convencidos de estas partes del 3029, que la modifiquen, si es una herencia de Mengarelli, ¿no? Por supuesto, aparte lo pueden plantear en las mismas paritarias. Sí, nosotros lo llevamos, inclusive, mira, yo hace 9 años que vengo planteando esto, porque esto ahora se extendió a los docentes primarios, pero venía también con los docentes especialidades, en algunos casos estaba legalizado, y tiene que ver con una concepción en algunos sectores del gobierno, del Estado, y también del gremio provincial, donde se piensa que un docente con doble cargo no va a reclamar más al gremio por la lucha, porque va a tener doble trabajo y va a tener un ingreso alto, ¿no? Entonces no lo van a molestar más para reclamar, para hacer paros, movilizaciones, pugnar contra el Estado. Lo que no saben es que esa es una medida y hay sectores del gobierno que piensan lo mismo. Lo que no saben es que es una medida tan obtusa, tan mediocre, que lo que genera es que perjudica no solo el derecho al primer trabajo, el ingreso, digamos, porque el gobierno por otro lado está estimulando, desarrollando, y hay centenares de estudiantes de terciario, ¿no? En todos los profesorados COS en Rosario hay una vida, no sucede en otras provincias, pero acá muchos eligen esta carrera. Y con esto realmente lo que hacen es desalentar, porque, excluye la posibilidad del acceso al primer empleo, cuando hoy las víctimas de la desocupación, si vos te fijás por franjas etarias, fundamentalmente afecta a los jóvenes, ¿no? Es más alto en los jóvenes que en los sectores medianos. Pero por el otro lado afecta a la calidad educativa, porque cualquier persona que trabaje doble cargo y después tiene que planificar, tiene todo un trabajo necesario e imprescindible que se tiene que hacer afuera, afecta a la calidad educativa, deteriora la salud de los docentes. Nosotros vemos compañeras con doble cargo que llegan a una parte, no al final de sus carreras, sino antes, en situaciones muy precarias de salud. Entonces, todo está mal. Lo que no sea el gobierno es que eso como decisión estratégica es muy, pero muy malo. Teres, ¿no? ¿Qué cantidad de docentes están pasando por esta situación y por qué no se pudo solucionar esto? No hay estadística. No se puede solucionar porque no hay voluntad política del gobierno para solucionarlo en primer lugar, porque el responsable es el gobierno, y de la Comisión Directiva Provincial. Nosotros ayer lo volvimos a plantear. ¿Y ustedes como gremio qué están haciendo? Claro, nosotros lo venimos, hemos alentado, y nosotros lo venimos planteando desde que surgió la resolución 3029, siempre lo planteamos.
casi de todos los sectores en el departamento de Rosario. Esto no fue asimilado nunca y por el contrario fue modificado con la venia del gremio provincial en los años pasados. Entonces nosotros seguimos insistiendo. En el día de ayer llevamos exclusivamente el tratamiento de este tema. Y obviamente no aceptaron la inclusión de este tema en el debate de discusión paritaria, ni siquiera para tomar una medida de no innovar, de permitir que este año sucediera lo que, digamos, y después en todo caso abrir una discusión más amplia, que yo no tengo ninguna duda que los argumentos están de nuestro lado, pero realmente es vergonzoso que ni siquiera hayan aceptado discutir esta posición, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nosotros ayer estuvimos discutiendo el tema de la propuesta paritaria de parte del gobierno y demás, pero lo primero que hicimos es pedir la palabra y plantear que esto realmente merecía esta discusión. Y bueno, nos negaron la posibilidad de habilitar esta discusión, de habilitarla en esa reunión de secretarios generales, de comisión directiva ampliada, y de habilitarla como temario de asamblea. Realmente poca sensibilidad a un problema social y pedagógico más que grave. Bien, Tere, están conmigo sentados docentes autoconvocados e indignados por la ley 3029, que está Mónica Nicoletti y Leila Deonia. Perdón, yo quería agregar que desde Indignados del 3029, que somos los de especialidades, a raíz del tema de las estadísticas, tuvimos una entrevista el año pasado con la ministra Balaguer. La ministra Balaguer nos recibió y le mostramos las estadísticas que nosotros teníamos, que veníamos haciendo con los compañeros de Indignados de Santa Fe, y solamente de especialidades, entre música, plástica, educación física y tecnología, de los compañeros que nosotros pudimos relevar con el relevamiento que hicimos con la Secretaría de Primaria del gremio Zafé Rosario, por las escuelas y las capacitaciones, contamos alrededor de casi 600. Pero hay compañeros que no firmaban la planilla porque la pasábamos por las capacitaciones y no estaban empapados en el tema y demás, y una cuestión de voluntarismo. O sea que un número tenemos y le dimos ese número a la ministra Balaguer. Pero a nosotros nos consideraron como minoría en ese momento. Pero el tema ahora se extendió a los maestros de grado, y los maestros de grado forman una masa de gente que ya no son los 500 o 600 de especialidades. O sea que esto tiene que ser considerado ya con un número importante. Bueno, nosotras estimábamos más o menos que entre los que quedaron sin titularizar en primaria y en nivel inicial serían aproximadamente 1.500 personas. Y además están quienes, por ejemplo, decían las chicas, los de especialidades tienen que tener 2 años de antigüedad para poder concursar. Es decir, que quienes tienen menos de 2 años de antigüedad tampoco están contemplados en ese número. Y una situación bastante grave también a tener en cuenta es que al ser maestros reemplazantes ni siquiera cuentan con el fondo de desempleo. Es decir, el que se queda sin trabajo se queda sin dinero, sin posibilidad absoluta de solventar sus gastos. Se queda en pampa y la vía, por decirlo. El problema es el plato de comida de la persona que sostén de familia y está en la docencia. ¿Y eso no está contemplado en ningún lugar, de que una vez que te quedes sin trabajo siendo suplente tengas que comprar un fondo de desempleo? No, para nada. Bien, Tere, bueno, aquí está la opinión de los docentes. Bueno, por lo menos 1.500, están planteando 1.500 trabajadores de educación, que es importante. Sí, yo creo que sí puede extenderse mucho más en los departamentos. Lo que existe en los departamentos quizás sea una presión menos grande, porque el drama del desempleo, la posibilidad de familias más ligadas a la clase media, esto impacta muchísimo en la ciudad capital, la capital de la provincia, en las grandes concentraciones. Obviamente uno sabe que Villa Galvez, bastante Melano Tuerco, en Reconquista, y por ahí menos en los pueblos donde los profesorados tienen menos alumnos. Pero eso, digamos, no justifica lo que yo vuelvo a repetir. Ahí hay una andamiaje, inclusive una aclaración, porque el día que se hizo la toma de posesión de las compañeras de
de primaria, en todas las especialidades y demás. Y toda una aclaración para Leila. Yo durante casi más de la mitad de la mañana estuve dando una información equivocada porque yo decía que tenían que optar. Hasta me habían llamado como 10 personas y hasta que me llama una directora y me dice, mira Gustavo, en el ministerio nos están diciendo otra cosa, ¿por qué no averiguas? Ahí me entero que habían cambiado, lo cual nos obligó a tener que explicar esa normativa, cómo estaba aplicándola el gobierno, porque estábamos orientando mal, porque nosotros seguíamos con lo que creíamos que había que seguir, que era que había que tenían que optar el primer día de clase, ¿no? Que podían optar y que eso implicaba, optar significa que tenían que elegir si tenían dos trabajos y habilitaban el ingreso de otro, ¿no? Y realmente el gobierno se decidió aplicarlo, no solo aplicarlo por la interpretación del 3029, sino que después sacó otra resolución que apoyaba eso, cercando mucho más la posibilidad de que ingresen. Realmente es una barbaridad, porque lo que dice la chica, hay decenas, centenares de profesores, de maestros que están inhibidos en la posibilidad del primer trabajo. No hay una política social de contención, como no la hay para millones de trabajadores. Digo, vos sabés que vos discutís el tema de la desocupación y el tema de la precarización laboral o de los trabajos por tiempo o que viven cesando permanentemente, y no existe un seguro de desempleo, salvo para los trabajadores que salen de un convenio de determinadas características, que les permita atenuar lo que genera una clara crisis social, obviamente familiar, para aquellas compañeras o compañeros que venían con cierto trabajo estable y que de pronto lo pierden, ¿no? Bien, vos fíjate que, sí. digo, y aparte si hay algo que, y esto tiene que estar acompañado inclusive con una política mucho más amplia desde el punto de vista del sistema educativo, porque trabajo sobra. ¿Qué quiero decir cuando digo trabajo sobra? Hace falta crear cargos, porque hacen falta cargos de especialidades, hacen falta cargos de maestra de dibujo, de plástica, digo, todas las especialidades que son imprescindibles para un desarrollo creativo, intelectual de los chicos, físico. Eso es por un lugar. Segundo, hace falta creación de cargos de maestro de primario. Hay que avanzar en la obligatoriedad y la universalidad de los chicos de 4 años, de las salas de 3. Digo, hoy es mucho más necesario extender los años de escolaridad, porque así, digamos, porque la nueva organización social sobre la cual transitamos reclama eso. Entonces, trabajo no falta. Lo que tiene que haber es voluntad política para que se creen esos cargos también. Claro, sí, y también la presión del gremio, justamente por representantes de trabajadores. Mira, lunes... si hay algo, nosotros, digamos, si hay algo que nos caracteriza en Rosario es ejercer una presión permanente. Dos cosas. Primero, un método que es participar los compañeros permanentemente en reuniones convocadas, autoconvocadas. Nosotros tenemos siempre un gremio de puertas abiertas, reuniones de delegados permanentes. Acá hay una dinámica de ejercicio de la democracia sindical donde los compañeros son los sujetos de los reclamos. Los dirigentes sindicales somos portadores de esos mandatos y como tal lo hacemos. Lo que tiene que existir es que esa voluntad organizada y política no existe en otros departamentos, ni existió con algunas otras conducciones, ¿no? Terés, el lunes van a hacer justamente van a entregar un petitorio en la gobernación, en la Casa de Gobierno. Bueno, ustedes están al tanto, no sé si van a ver... Sí, porque sí, se entrega ese petitorio, porque eso es un petitorio que ayer estuvieron llegando más, algunas firmas más al gremio a última hora, otros preguntaron si lo podían llevar directamente a la plaza, y el lunes, mientras desarrollamos también la asamblea que nos va a posicionar ante la propuesta del gobierno, vamos a hacer esta doble actividad. Por eso la asamblea nuestra, ANSA Fe Rosario decidió hacerla en la plaza y frente a la Casa de Gobierno. Esta vez no fuimos a una asamblea al interior de una escuela, sino que nos paramos frente a donde funciona la patronal, digamos, donde está la referencia de quién es nuestra patronal, el gobierno, para dar una clara señal del malestar, primero en relación a los sueldos, digamos, en relación a esta propuesta de aumento que está por debajo de lo que nosotros creemos que es la inflación, que es extorsiva, porque el Ministerio dijo que si esta propuesta no pasa
no la aceptamos, la retira. Digo, la MIM está diciendo lo mismo que Capitaní, de resolver por decreto, o pretende que votemos extorsionándonos, o diciendo una dirigente sindical a nivel provincial, que también es dirigente nacional, que si esta propuesta, que claramente adhieren a las políticas del gobierno, que esta es la mejor propuesta del país, cuando en realidad solo hubo propuesta en 3 provincias. Y realmente que un dirigente sindical diga que es la mejor propuesta, cuando en realidad uno puede pensar si la propuesta menos mala del país es la mejor para los trabajadores. Sí, hay una contradicción entre ustedes, tanto dirigencia provincial como Rosario. La dirigencia provincial dice que fue la mejor propuesta. Usted dice que se sienten presionados. Es una mentira porque no hay referencia. Si recién hasta ahora ha habido 3 o 4 propuestas. Y en segundo lugar, ¿la propuesta menos mala es la mejor para los docentes? Me parece que lo que hay que plantear es que acá el gobierno tiene recursos para dar un aumento que mejore esta propuesta que está haciendo. Un 23%, aparte estamos pidiendo que no sea el pago en cuota, es un 23%. Estamos asistiendo en el mes de enero y de febrero a la escalada inflacionaria más brutal de los últimos 10 o 11 años. Digamos, porque por ahí pretenden entusiasmar porque un compañero dice voy a cobrar 1.500, 2.000 pesos, y eso hoy, cuando vos después en la cotidianidad transitas por un almacén, se te cae en la góndola encima y te das cuenta que eso no es plata, no recompone los saberes de los trabajadores de la educación y de los trabajadores del Estado. Entonces, ese 30% está lejos, para empezar, del 35% o más que ha aumentado la inflación. Nosotros estamos generando un salario mínimo vital y no hoy de 9.000 pesos. Podemos titular, ANSAFE Rosario rechaza la propuesta del gobierno provincial. Esta es la propuesta de la dirección. Nosotros queremos discutir estos 2 temas, lo que planteaban las compañeras, lo que venimos planteando nosotros. En eso tenemos amplia coincidencia en los 2 temas. Después los compañeros deciden. Hay compañeros que tienen otro pensamiento y vendrán a avalar la propuesta del gobierno. Bien, Teres, bueno, ya estamos cerrando la nota, pero bueno, le quieren decir cada uno algunas preguntas, ¿no? Sí, no, yo más que nada quería cerrar, porque lo importante para los reemplazantes, y bueno, Gustavo lo sabe, es que nosotros necesitamos que para todos los reemplazantes, es que se habilite el tema de la prioridad al que no tiene trabajo y el criterio de distribución de trabajo, porque necesitamos que la gente pueda acceder a un cargo, y es lo que los compañeros quieren y están todos desesperados, y sabemos que eso lo tenemos que sacar antes del 5, del 3, sacar algo que subsane la norma y que diga que tengan que optar, por favor. Puede ser una circular y no es tan difícil que el ministerio saque una circular. De todas formas, más allá de la discusión paritaria que se votará en las escuelas y que democráticamente cada docente aportará a esa decisión, quien no tiene trabajo no puede luchar por una mejora de trabajo. Entonces me parece que hay que poner acento en el que está en mayor condición de vulnerabilidad. Muy bien. Sí, coincidimos, no hay diferencias en eso. Nunca tuvimos una posición distinta a esa, y aparte de hace mucho tiempo, inclusive lo transitamos a veces con muchas complejidades en el nivel medio o en otros niveles donde parecía que no era traumático y sin embargo también generaba eso. Y está claro que esto requiere una decisión política del gobierno. Nosotros lo vamos a presionar porque esto ni siquiera podría entorpecer la paritaria, porque el gobierno, si tuviera voluntad política o nosotros ejerciendo presión, el gobierno tomara conciencia de todos estos argumentos que se desplegaron en el programa, no tendría no debería tener ningún problema en firmar una resolución que modifique en primer lugar esto y habilite lo que es un reclamo, por lo menos en la ciudad de Rosario, yo diría que unánime. Muy bien, Teres, muchas gracias por atendernos. Bueno, ha sido un gusto y bueno, también la presencia de charlar con las 2 partes, justamente, tanto como los docentes autoconvocados, indignados, como usted como titular de ANSAFE Rosario. Sí, somos docentes, podemos tener matices o no, pero somos todos. Nosotros en esto nunca nos ubicamos en un lugar, no practicamos un lugar distinto, ¿no? Así que bueno, que le dejo un abrazo y un saludo ahí a las chicas que defienden con mucha firmeza y bastante claridad
los derechos. Me parece que eso hace a la fortaleza de una organización sindical y de un sector, inclusive mucho más amplio que la organización sindical, que es la tradición de los docentes en el departamento de Rosario. Muy bien, gracias Teres, y bueno, seguiremos charlando del tema de las paritarias. Bueno, cómo no, a su disposición. Un gusto. Tuvimos la palabra de Gustavo Teres, titular de ANSAFE Rosario, y no sé si ustedes han quedado conforme con la opinión de Teres. Sí, nosotros queríamos destacar la posición también del gremio, que quedó clarísima, que es de avalar y apoyar este movimiento por lo menos modificar por lo pronto, en lo urgente, el 3029 antes del 5 de marzo, que va a ser la posibilidad que tengan las chicas que no tienen trabajo de poder acceder a ese trabajo. Eso en lo inmediato, después se conversará si se deroga, si no se deroga, qué se modifica. Pero lo urgente es que al 5 de marzo la menor cantidad posible de docentes se queden sin trabajo por la aplicación plena del 3029. Y volver a hacer la convocatoria para el lunes a las 11 en la Plaza San Martín con los petitorios firmados. Bueno, muchas gracias por venir y bueno, mucha suerte con la lucha docente. Bueno, gracias por invitarnos y escucharnos. Tuvimos la palabra de Mónica Nicoletti y Leila Dionia, que representan a los docentes autoconvocados indignados de la ley 3029. Gracias por venir. Seguimos.